una navideña. Diciendo desde hace mucho tiempo, la ficha clave, el reemplazo del sionismo para la posesión del gobierno, para la toma de posesión, para el asalto del gobierno en Venezuela, se llama David Smolansky. Dentro del Estado profundo de los Estados Unidos hay un grupo muy fuerte, que es el sionismo, que tiene sus intereses en nuestro país y siempre ha tenido su carta bajo la manga. En un principio esa carta se llamó Enrique Capriles Radonsky, el líder más joven de Venezuela y que alcanza la presidencia del Congreso Nacional, después Asamblea Nacional, una figura potable, vendida publicitariamente de la mejor forma posible, el mejor líder, el más joven de la democracia y de la oposición en Venezuela. No se ha ido de nuestro país, siempre está allí presente, pero ya está agotado. Ahora viene el reemplazo. No vayan a decir que no se los dije. Epa, mi llave. Feliz jueves, feliz 1 de enero del 2026. La política no cesa mientras estos señores no se paren. Pero vamos a escucharlo y aquí voy a ir interrumpiendo paso a paso, porque lo que les estoy vendiendo no es cualquier cosa, es una realidad. Y es una realidad que trae consigo, a partir de este 2026, las nuevas luchas de poderes, los nuevos Game of Thrones dentro de ese espacio siniestro, que es el fascismo, que es un sector mínimo de la oposición, pero con todos los reales del mundo. Ojalá que en el resto de la oposición democrática verdadera, hubiese tanto dinero, o la mitad de ese dinero, para nosotros poder reconstruir la oposición. Pero no, porque ellos saben que reconstruir la oposición lleva un camino largo, un camino que requiere de muchísimo esfuerzo y al cual ellos no quieren hacer porque están desesperados. ¿Por qué? Porque el sionismo tiene sus vínculos con las empresas petroleras estadounidenses y a Estados Unidos le quedan 6 años de petróleo. Esa es la realidad. Acompáñenme y ustedes se darán cuenta de lo que les vengo diciendo desde hace tiempo. Yo en estos días los trolls, bots de la dictadura para socavar el movimiento democrático. Sabes que hay veces que algunos dicen, no le pares, ignóralo. Yo sí quiero en este momento hablar, recordar quién soy, cuál es mi trayectoria y cómo navegar. No son los trolls de las dictaduras o de la dictadura la que está mostrando todas estas realidades y diciendo la verdad de David Smolansky. No, son los grupos de poder dentro del fascismo quienes lo están haciendo. Es María Machado y ustedes miran, pero espérate, si María Machado acaba de darle un posicionamiento a Smolansky, porque comienzan los grupos internos de poder que apoyan a María Machado a decirle, ya tú te estás quedando afuera, necesitamos sustituirte. Y ahí está Leopoldo López, ahí están los grupos de Ledesma, ahí están muchísimos grupos compitiendo entre sí. Algunos tienen capacidad, otros no la tienen. Otros lo que tienen es una mínima ascendencia sobre cierto público en Venezuela. Pero los dos grupos grandes de poder, que detrás tienen grupos sionistas y tienen grupos económicos como ExxonMobil o Chevron, esos son los que están moviendo los hilos para posicionar a su gente frente a este nuevo periodo y frente a esta nueva etapa de la oposición fascista, porque María Machado se quemó. Por eso surge de la noche a la mañana uno de los grandes escondidos, David Smolansky. Esa es una ficha importante de ellos, pero no es una ficha importante para Venezuela, ni para el futuro de los venezolanos. El servicio público arrancó muy joven. A los 28 años de edad fui electo alcalde de Latillo, en el área metropolitana de Caracas. Me siento orgulloso que en unos años donde lo que prevalecía en el país era la hiperinflación, la persecución, la escasez, logramos reducir los secuestros más de 80%. Pero lo más importante, fuimos una de las alcaldías más transparentes de Venezuela, después de que por años ese municipio fue evaluado como uno de los más corruptos. Totalmente falso, Smolansky. Mientras tú fuiste alcalde, prevalecieron los secuestros en el Latillo. Fue la época donde mayor gente se fue del país. Y tú mismo te contradices más adelante cuando hablas que tratas el tema migratorio mucho antes de la salida. Porque precisamente donde más gente secuestraban eran en ese municipio. Y no solamente secuestraban a ciudadanos de a pie, entendiendo que ahí no viven ciudadanos de bajos recursos económicos, sino empresarios y personas pudientes, sino que también comenzaron a meterse con muchos miembros de la diplomacia extranjera que estaba erradicada en nuestro país. Llegaron a haber asaltos a embajadores y a casas de embajadores también, en tu municipio, Smolansky, así que no seas embustero. Por otro lado, debemos decir que ya estamos cansados de esos famosos premios que le otorgaron, como le otorgaron a Capriles Radonsky, como el alcalde más puro y santo y sacro de Baruta y el gobernador más puro y sacro santo de Miranda. Así también se auto-otorgaron esos premios con ONG que ya conocemos muy bien cómo son formadas por grupos afines a la extrema derecha. Así que no nos veas cara de pendejos. Por cierto, qué descaro tan grande el de tu parte de tomar como referencia la hiperinflación y la escasez. Eres parte de un tinglado político de fascismo y extrema derecha que solicitaron sanciones para nuestro país. Desde mucho antes del 2017, Venezuela ya se encontraba dentro de una burbuja en la cual Estados Unidos, el país donde tú estás ahorita y el país que te protege,
había atacado la economía de nuestro país. La desgracia para ustedes es que pensaron que el chavismo no iba a poder con esa cintura económica que pretendieron hacer, con ese sesgo económico, ese bozal económico que pretendieron hacer con las sanciones, y salió adelante. Pero vienes tú ahora a decirnos con esa desfachatez como que eso no fue culpa de ustedes y que tú saliste adelante o lograste confrontarlo, cuando ustedes fueron los causantes de esa vaina. No fue una gestión que confrontó desde el día 1 la dictadura. Las no son solamente elecciones. La democracia es separación, autonomía de los poderes públicos. Hoy tenemos un Tribunal Supremo de Justicia arrodillado en el Ejecutivo Nacional con un nivel de impunidad altísimo. No me reconoce, entonces salga de esta reunión. ¿Oyó? Smolansky, qué mentiroso eres. Tú dijiste en ese evento, yo lo reconozco. No lo reconozco. De hecho, ¿por qué si te mandó Maduro a salir al no reconocerlo, te dejó? Aquí les coloco a ustedes lo que pasó después, que él dijo, yo lo reconozco. 17, ordenaron mi arresto. Atención al ciudadano David Smolansky. Me inhabilitaron de por vida, me anularon el pasaporte y tuve que irme a la clandestinidad hasta que logré salir de Venezuela por Brasil. Desde ese entonces. Pues no, Smolansky, tú no eres tan santo como te la quieres hacer ver. Presuntamente estuviste involucrado en la promoción de las guarimbas en sus debidas oportunidades o en varias de esas oportunidades. Y por eso te sentenciaron a 15 meses de prisión y se ordenó tu destitución inmediata como alcalde. Efectivamente, tal como has dicho, te fuiste nombrado por el secretario general de la OEA a una actividad con relación a la migración. Por una sencilla razón, ya se estaba preparando el tinglado de la salida y del discurso migratorio para generar una presunta crisis migratoria y una crisis humanitaria virtual y pedirle a Estados Unidos la invasión de Venezuela. Esa posición te permitió generar importantes recursos recibidos de diferentes fuentes como la USAID, donde por ejemplo recibían partidas para entregar hasta $5,000 y no pasaban de 1,000 las que entregaban. En el 2015 se te señala a través del programa de Diosdado Cabello de corrupción en el Latillo, pero lo más interesante es que apareces vinculado con los fondos que manejó Juan Guaidó, Leopoldo López y otros más de la USAID en contra de la democracia en Venezuela y de la institucionalización de la migración como un gran negocio para muchos. Es muy oscuro la manera como ese grupo manejó esos recursos que le entregaron como comisionado. Lo cierto es que tenían que haber sido entregados directamente a refugiados y ahí inventaron unas cantidades de ONG ficticias por donde transitó ese dinero hasta que desapareció. Presuntamente. Exiliado. En 2017 estaba muy vinculado a la academia. He sido fellow, como llaman aquí en los Estados Unidos, investigador, profesor invitado de universidades como Georgetown, Stanford y Johns Hopkins, donde incluso hice mi maestría en política pública internacional. Allí he desarrollado trabajos enfocados en la migración, seguridad ciudadana, democracia, en América Latina y, evidentemente, Venezuela. A quienes te preguntan de qué vivo, esa ha sido mi principal fuente de ingreso. Señor, ¿usted cómo se financia hoy? Mira, yo soy ingeniero, tengo 2 posgrados, 2 veces electo, diputado, presidente. Pero no me creo que usted está haciendo de ingeniero estos días. No, presidente del Parlamento, presidente encargado. En unos meses negociamos cosas interesantes de cara a mi función, a mi rol y a cómo poder un venezolano sostenerse en el exilio, que no es sencillo, debo decir, para esa la identidad, Gustavo. ¿Quién te paga el viaje? El viaje, bueno, por una parte, gente que apoya la causa y nos ayuda, y otra parte, mis ahorros. Ping pong con Lilian acerca de Madrid. ¿Restaurante favorito? Cuoco. Muy triste. Mejor pizza. Hot now. El mejor café. El de mi casa. No hay café en tu casa. ¿A dónde está? A cualquier cafecito caminando por Madrid, o sea, panot. Creo que es el primer programa que lloro, porque no he llorado, no me ha dado tiempo, ni siquiera de llorar. La mejor burger. Drinks. El mejor lugar para ir a tomarte unos drinks. Manero. Pero sí, es difícil. Tu cine favorito. Palna Fox. El mejor barrio para vivir. Chueca. Es difícil, es duro. El mejor barrio para salir a caminar. Me gusta Chueca, Gran Vía. Y son demasiadas injusticias juntas. El sitio donde más compras ropa que te guste que sea español. Sara. Son demasiadas injusticias juntas. El mejor lugar para hacerte las manos. General Pardiñas 26, Eva. Nosotros no queremos ni una muerte más en nuestro país. El mejor lugar para hacer pilates. Nature Pilates. María Corina Machado y tú han hecho, yo digo, una buena mancuerna. Se te ha visto con María Corina en muchas marchas. ¿Son amigas? Más allá de, digamos, esta solidaridad, ¿verdad? Por la causa. Sí. Son amigas. Somos hermanas. Igual que Antonio Ledesma, somos hermanos de lucha. Thank you, Lilian. Pregunta que te hacen aquí varias veces, ¿de qué vive Leopoldo López? Mira, yo desde que salí de Venezuela he estado viviendo entre Madrid y los Estados Unidos. Yo actualmente soy un fellow en el Wilson Center, este es mi trabajo formal
Allí estoy todos los meses. Es un trabajo de investigación que estoy haciendo. Voy a publicar mi primer trabajo. Y es en el año 2018, cuando el gobierno interino ni soñaba en hacer, el exsecretario general de la OEA me designa como su enviado especial para la migración venezolana. Esa oficina tuvo dos funciones puntuales. La primera, a través de testimonios, visibilizar por qué los venezolanos nos estábamos yendo, porque créanme que al principio nadie entendía por qué tantos venezolanos nos íbamos del país. Y en segundo lugar, promover políticas de protección e integración a los venezolanos en las Américas. Por eso, millones de venezolanos hoy tienen PTP en Perú, Estatuto Temporal de Protección en Colombia, Estatuto de Refugiado en Brasil, complementariedad en Costa Rica, porque se hizo un trabajo con los gobiernos de la región. Además, varios gobiernos aceptaron en su momento el pasaporte vencido. A ver, Smolansky, si es así, entonces creo que debes devolverle todo el dinero que te entregó la ONU y la USAID y todos los organismos que confiaron en ti para que mostraras al mundo las causas de la migración venezolana. Porque las verdaderas causas de ellas, de esta migración de 7,5 millones de venezolanos, fueron las sanciones. La migración parte a raíz de las sanciones, porque no hubo migración antes. Las migraciones eran por Maduro o por Chávez, porque no se dieron antes justamente de la reducción de los ingresos en Venezuela en un 95% según la ONU. Eso nunca lo dijiste, de tal manera que mentiste o que no hiciste tu trabajo bien. En todo caso, Smolansky, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Y aunque hagas un video muy cuchi, muy tierno, que parece un osito panda, la verdad es que todos sabemos la realidad que hay detrás de todo esto. Y para que veas que es tan recurrente el fracaso tras fracaso tras fracaso, que sí, tienes las bolas de nombrar unos logros que tuviste en cuanto a los temas migratorios cuando convenía al Grupo de Lima, al primer gobierno de Donald Trump, a la Unión Europea y a otros más, que se mantuviese en el tapete, que ese era tu trabajo, el tema migratorio. Pero una vez que no lograron vencer al chavismo, más bien nuestros migrantes comenzaron a ser un estorbo. Eres tan pirata que tú siempre estás hablando de 9, 10, 12 millones de migrantes, 7,5 millones de migrantes se fueron. Pero si eres experto en tema migratorio, ¿por qué no hablas de los migrantes que se han regresado para el país? ¿Por qué no hablas y explicas por qué ya hay más de 4 millones de venezolanos, de esos 7,5 millones que se fueron? ¿Por qué tú no explicas por qué después del 2019-2020 la migración venezolana tuvo una caída impresionante, la salida de venezolanos al exterior? Cuando llegamos a tener en el 2018 1.800.000 venezolanos, una cifra astronómica. Pero de ahí en adelante se cayó. ¿Por qué no lo has explicado nunca? Entonces no has hecho bien tu trabajo. En el año 2019 nace el gobierno interino, reconocido a la mayoría de los países que integran la OEA. Articulé con ese gobierno como con cualquier otro gobierno de la región desde mis funciones en la OEA. Y sí hice una acción del gobierno interino y la hice al honor. Y duró solo 24 horas. Fue designar la junta directiva para quitarle Citgo al rey. Me encanta como el carajo habla de Citgo. O sea, él habla de Citgo como que hizo algo positivo al quitarle Citgo, no al gobierno de Venezuela, David Smolansky. Se lo quitaste al Estado venezolano y a los 30 millones de venezolanos que estamos en nuestro país. En aquel momento habían alrededor de 26 millones por los 7 millones que se habían ido. Pero entre los venezolanos que nacieron en Venezuela, que son dueños de esa industria, más los que se regresaron, que ya como te he dicho, te acercan a 4, que en Venezuela hay más de 30 millones de venezolanos. Tú nos robaste, tú colaboraste para el robo por parte de ese itinerato canalla que tanto dinero ha usufructuado de nuestros recursos, de una empresa que tenía que darle recursos a 30 millones de personas. Se los repartieron en un puñado de gente. Y tú acabas de admitir, con un video que se corta el nombre como para que la gente no se dé cuenta de que estás diciendo, fuiste copartícipe de ese hurto. Me vas a perdonar, chamo, pero este video tuyo es un desastre, deberías tumbarlo. No, te tengo una noticia, un chismecito. Entre análisis y análisis pasamos chismecito. Ahorita quien paga la mayoría de los gastos del mundo es el dinero corrupto de Citgo, es decir, Leopoldo. Es más, la gran pelea que hay entre María Corina y Leopoldo es que María Corina tiene el control político del señor, pero quien tiene el control económico del señor es Leopoldo. Leopoldo gana millones de dólares gracias a lo que se llama el trading del petróleo que se refina en Citgo. Y con ese dinero, Leopoldo financia sus operaciones políticas. Entonces, digamos que más allá de un tema de USAID de todo, para lo que sí sirvió el dinero de USAID en el caso de Leopoldo López, fue para no nada más terminar de robar Citgo, sino para crear una gran plataforma. O sea, no es un secreto de que Leopoldo López ahorita es uno de los mayores tenedores de criptomonedas y que una de sus grandes plataformas de soporte para todo lo que él hace es el manejo oscuro de criptomonedas. Del año 2019 hasta el año 2023 seguí trabajando con el secretario general Luis Almagro en la OEA. Por cierto, la OEA era una fuente de ingreso como cualquier venezolano o cualquier latinoamericano que trabaja en una multilateral, la OEA, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Así, para joder a Venezuela, es decir, justificas el cobro por parte de un organismo multilateral políticamente parcializado, quien por cierto recibió en el 2015 como embajadora plenipotenciaria y ad honorem a María Machado, representando a Panamá, cuando era miembro de la Asamblea Nacional Venezolana, esa misma OEA, tan perturbada como es. Bueno, afortunadamente nosotros sabemos la mediocridad que es la OEA, pero lo interesante de todo esto es cómo confiesas que eras parte de un organismo que estaba intentando hacer un cambio de gobierno en Venezuela de una manera no democrática y a través de los caminos verdes, solicitando a Estados Unidos la intervención.
hubiese algún problema de malversación, créanme que ya hubiese enfrentado el reglamento interno de esa organización por la que trabajé 5 años con la propia justicia estadounidense. En el año 2023, cuando culminé mi mandato en la OEA, decidí de manera independiente apoyar a María Corina Machado para las elecciones primarias, ¿cierto? Una persona de la cual siempre he respetado y admirado. Bueno, claro que eres gente de María Machado, eres parte de todos los fracasos de la señora Machado. Y recordemos, se los dije hace 2 años atrás, la señora María Machado va a ser quien destruya a la oposición en Venezuela. Y eso no es tanto como por accidente, lo están haciendo a propósito, como lo hace Milei en Argentina, o como lo está haciendo este carajo en El Salvador, o el propio Estados Unidos que está tratando Donald Trump de destruir las fuerzas tradicionales que son las que logran el equilibrio. Ellos sabemos que esa es su forma de trabajar. Por eso es que tenemos que reconstruir la oposición y no es precisamente con gente como Smolansky. Bueno, no olvidemos además que son fracasos tras fracasos. Él mismo ha confesado en esta conversación que hemos tenido él y yo que es un fracasado permanente, que se junta con fracasados y que no, aunque él es una ficha importante dentro de un grupo de Estados Unidos, no es un elemento clave para lograr un cambio en nuestro país. Lamentablemente, nosotros tenemos que reconstruir una nueva posición sin gente como esta. Y es lo importante que aprendamos y que entendamos. Ellos no son la salida en nuestro país, ni siquiera para los que están desesperados. Olvídense del desespero. Eso, Maduro, vete ya, nuevamente fracasó como los Chávez, vete ya. Aquí lo que nos va a llevar a un cambio verdadero es la construcción de una oposición real, verdadera, que ella destruyó, porque sí existía, parapeteada, descoñetada, bien jodida, pero existía. Y este grupo, con este mocoso, la destruyó. Estos no son nada bueno para nuestro país. Dejémoslo afuera, aquí que nos regresen. Gracias por la conversación, Smolansky, pero ya te conocemos bien. ¿Te gusta mi contenido? Por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora. Sígueme también por Epa mi llave 2025 en Instagram. Así también como en YouTube.